tiene que ver con energía en las células y vamos a revisar unos primeros principios básicos para que ustedes tengan un poquito claro algunos conceptos antes de entrar de lleno en los procesos de respiración celular, metabolismo y fotosíntesis, ¿ya? Entonces, esto tal vez ya vieron ustedes en química en este año, pero les voy a hacer solamente un pequeño recordatorio, ¿ya? Dentro de las ciencias químicas se estudia un par de reacciones que generalmente ocurren acopladas la una a la otra, que son las famosas reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, como se les conoce, y se les conoce así porque siempre ocurren acopladas la una a la otra. ¿Ya? Entonces, estas reacciones redox están basadas en lo que es intercambio de electrones, ¿ya? Entonces, va a haber un sustrato reducido que tiene la capacidad de perder electrones y entonces en ese caso, al perder electrones, este sustrato se oxida, ¿ya? Cuando estamos perdiendo electrones, acuérdense que estamos perdiendo energía, estamos cediendo energía, pero cedemos energía en una forma negativa y asimismo, asociado a este, va a haber otro sustrato que va a captar o recibir esos electrones, entonces este sustrato oxidado, al recibir los electrones, se va a reducir. Como los electrones tienen carga negativa, el sustrato que se reduce, ¿no es cierto? El que gana electrones va a terminar con una carga negativa y el que se oxida termina con una carga positiva porque perdió electrones, ¿ya? Entonces, en este caso, estas reacciones, ¿no es cierto?, de óxido-reducción están acopladas porque justamente hay sustratos que se oxidan y se reducen mediante la transferencia de electrones, ¿ya? Entonces, se utilizan los electrones que están almacenados en enlaces, pueden ser enlaces iónicos o pueden ser enlaces covalentes, y entonces estos electrones son transferidos de una molécula o a la otra, ¿ya? En este caso, de todas maneras, como los electrones de todas maneras representan energía, la forma reducida, la forma que acumula electrones de un compuesto, ¿no es cierto? En ese caso, esa forma reducida tiene una carga energética mayor y entonces se puede convertir en una potencial fuente de energía para catalizar otras reacciones, ¿ya? Y esto es esencial en todo lo que tiene que ver con flujos de energía en los sistemas biológicos, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, muchas de las reacciones que nosotros vamos a ver en este capítulo que tienen que ver con el metabolismo de los seres vivos están basadas en la transferencia de electrones desde compuestos que sirven como captadores de electrones hacia otros compuestos orgánicos que entonces se van a reducir al recibir esos electrones, ¿ya? Entonces yo les mencionaba que estos compuestos que funcionan como portadores de electrones en los seres vivos son súper importantes porque en esencia lo que hacen es evitar la combustión del oxígeno por una transferencia directa de electrones de valencia energética muy, muy alta. Entonces, por ejemplo, en procesos como la oxidación de la glucosa, que es una serie de reacciones que van a ir ocurriendo en varios pasos, vamos a ir encontrando varios aceptores de electrones que van luego a transferir esos electrones y como está mostrado en este dibujito, en cada paso del escalón de un peldaño al otro, el electrón va a ir perdiendo energía y esa energía que liberan los electrones potencialmente puede ser utilizada para la síntesis de ATP. ¿Ya? En este caso, en cada peldaño se va cediendo energía, entonces el electrón cada vez tiene una carga energética menos alta. Y finalmente, el oxígeno en este caso ya puede funcionar como aceptor final de esos electrones. Ya no participa de una reacción de combustión al recibir esos electrones porque los electrones ya no tienen tanta energía acumulada y más bien lo que ocurre es que el oxígeno molecular que está presente en el cuerpo se va a asociar, va a captar esos electrones y al mismo tiempo va a captar protones de hidrógeno para justamente formar las moléculas de agua que, como vamos a ver más adelante, son un subproducto de la respiración celular, ¿ya? Entonces, al final de toda
viaje de los electrones por diferentes portadores de electrones, los electrones van perdiendo energía y cuando el aceptor final es el oxígeno, ahí es cuando nosotros hablamos de respiración en condiciones aeróbicas, pero potencialmente otras moléculas orgánicas pueden funcionar como aceptores finales de esos electrones cuando hay ausencia de oxígeno o cuando el oxígeno es insuficiente. Y entonces ahí es cuando ocurren los procesos de fermentación. Ahora bien, si es que el aceptor final de los electrones es una molécula que no es orgánica, o sea, es una molécula inorgánica, ahí también podemos hablar de respiración anaeróbica, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto en este dibujito un ejemplo de una reacción de oxidorreducción que ocurre utilizando al Na+, que es uno de los portadores de electrones más importantes que vamos a encontrar dentro de las células. Entonces, a partir de un sustrato que tiene energía almacenada a manera de electrones y el Na+, que es la forma oxidada, ¿no es cierto?, de un aceptor de electrones, estos van a reaccionar justamente ligándose al sitio activo de una enzima que va a promover esa reacción. Y en el momento en que los dos sustratos, la molécula rica en energía y el Na+, que es la forma oxidada, se juntan con la enzima facilita esta reacción de óxido-reducción y entonces el sustrato, que es esta molécula orgánica rica en energía, va a transferirle al Na+, un protón de hidrógeno y 2 electrones. Y entonces hay un protón de hidrógeno que se libera y queda disponible en el medio y el NAD+ se convierte en NADH, que es la forma reducida. Captó electrones y captó un protón de hidrógeno y finalmente el sustrato que era rico en energía antes, en su forma oxidada porque perdió electrones, es liberado ya como un producto diferente y entonces estos dos productos ya pierden su afinidad por el sitio activo con la enzima y son liberados al medio. Entonces aquí tenemos una reacción acoplada de óxido-reducción porque el Na+ se va a reducir al captar los electrones y la molécula rica en energía que antes estaba reducida se va a oxidar intercambiando estos electrones. Dime, Caro. Perdón, profe, que le digo, pero podría ir un poquito más lento, es que no, Ya, por favor. no te preocupes, esto es solo la introducción, entonces les voy a ir explicando esto pasito a pasito, ¿ya? Entonces, esta diapositiva introductoria era solamente importante para explicarles a ustedes que estas reacciones de óxido-reducción son importantes en los seres vivos porque son reacciones que proveen de energía que está almacenada a manera de electrones en algunos compuestos y entonces esta energía finalmente puede ser utilizada para sintetizar ATP, que es la molécula energética por excelencia en los seres vivos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo todos estos detalles a lo largo de todo el capítulo, ¿ya? Entonces, este Na+, que les mencioné hace un ratito, en realidad es un derivado de un nucleótido, es un derivado de la adenina, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, la adenina es uno de los nucleótidos que están formando el ADN, ¿no es cierto? Y está conformado por una base nitrogenada, está conformado por una pentosa de 5 carbonos y está adicionalmente esta pentosa ligada a un grupo fosfato, ¿ya? Entonces, en este caso, el grupo fosfato tiene además asociado así otro, otro grupo fosfato, otra pentosa, y aquí en lugar de la base nitrogenada, ustedes van a encontrar un grupo funcional que se conoce como nicotinamida, ¿ya? Entonces, en este caso, es como que dos adeninas se juntaran, pero en lugar de tener las bases nitrogenadas en pares, una de las bases nitrogenadas está reemplazada por la nicotinamida, ¿ya? Y esta nicotinamida es la que funciona como aceptor o donador de electrones, ¿ya? Entonces, este derivado de la adenina se llama nicotinamida adenosin dinucleótido. Para que se acuerden, hay dos nucleótidos, pero una de las adeninas, ¿no es cierto?, está reemplazada por una nicotinamida, ¿ya? Entonces, en este caso,
este grupo funcional que está presente en lugar de la adenina, la dicotinamida, tiene la capacidad de aceptar 2 electrones de cualquier sustrato y captar un protón de hidrógeno. Entonces, si ustedes se fijan, esta de aquí es la reacción de óxido-reducción donde va a estar involucrado la dicotinamida de nosindinucleótido, ¿ya? Entonces, esta es la forma oxidada, ¿ya? Y esta es la forma reducida. Para que este compuesto oxidado se transforme en este compuesto reducido, va a captar 2 electrones y un protón de hidrógeno. ¿Dónde ocurre esto? Justamente aquí, si ven mi manito. Si ustedes se fijan aquí, voy a poner así. Este enlace doble se rompe. Eso quiere decir que el carbono queda con la facilidad de formar un enlace adicional, entonces el protón de hidrógeno se acumula aquí, ¿ya? Y los 2 electrones adicionales que se captan, ¿no es cierto?, sirven para mantener a este carbono aquí y justamente que este tenga la posibilidad de formar un doble enlace con este otro carbono, ¿ya? Entonces los 2 electrones captados adicionales van a estar aquí y acá va el protón de hidrógeno, ¿ya? Entonces esta forma reducida de la dicotinamida de nosindinucleótido va a tener estos 2 electrones como reserva de energía para poder transferirlos a otro sustrato. Entonces de esta molécula, la forma reducida de la nicotinamida dinucleótido es una molécula que reserva energía, ya es una molécula portadora de electrones y puede permanecer presente en la matriz o de las mitocondrias o en el citoplasma como reserva hasta cuando se necesita energía y estos electrones entonces puedan ser transferidos a otro sustrato, ¿ya? Esta reacción de aquí está mediada por lo que se conoce como enzimas deshidrogenasas, ¿ya? Y entonces estas enzimas, las deshidrogenasas, son las que son responsables de las reacciones de óxido-reducción dentro de la célula, ¿ya? Entonces, en cada reacción de óxido-reducción, la transferencia de electrones es la manera de liberar la energía que está disponible, ya sea para formar ATP o para formar enlaces covalentes como los que ustedes ven aquí, y entonces en esos enlaces se almacena la energía y otra parte de la energía se pierde como calor, ¿ya? Entonces, una característica común que tienen todos los cofactores en la célula es que tienen la capacidad de oxidarse y reducirse irreversiblemente para justamente actuar como portadores o de electrones o como compuestos que van a aceptar electrones. Entonces, tenemos nosotros entre estos cofactores a la nicotinamida adenosindinucleótido, tenemos también el NMP, que es la dicotinamida monofosfato. También está el adenosin monofosfato, como es el AMP. ¿Se acuerdan que yo les hablé de este cuando, no me acuerdo cuándo, pero este de acá es uno de los principales mensajeros celulares que existe. Vamos a ver esto después en la última unidad. Y entonces todos estos se caracterizan justamente por poder transferir o captar electrones para que estos puedan ser utilizados en el metabolismo energético de la célula para sintetizar también otras moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, una cosa súper importante es que cuando en la célula ya existe energía en exceso, cuando hay demasiado ATP, cuando hay demasiado NADH, la célula lo que utiliza es el poder reductor del NADH para justamente sintetizar ácidos grasos que luego son utilizados para formar moléculas de grasa y de esta manera almacenar la energía a largo plazo, ¿ya? Entonces, las células y en general los seres vivos, ¿no es cierto?, se
pueden considerar desde el punto de vista energético como sistemas de energía, ¿ya? Y esto se debe a que para poder mantenerse vivos, ¿no es cierto? Para poder mantener toda la actividad, la célula tiene que obtener y gastar energía. Y la ciencia que estudia justamente todos estos procesos que están relacionados con la transformación de la energía en los seres vivos es la que se conoce como bioenergética, ¿ya? Aquí también, como en cualquier sistema, puede ser biótico o abiótico, ¿no es cierto? La energía nosotros la vamos a definir como la capacidad que tiene algo de llevar un trabajo. O sea, y cuando hablamos de trabajo es justamente la capacidad de cambiar de estado, de cambiar, por ejemplo, de valencia o también de movimiento, ¿no es cierto? En los seres vivos y en cualquier otro sistema, la termodinámica es la ciencia que se va a dedicar a estudiar los cambios de energía que acompañan a cualquier evento que ustedes encuentren en el universo que tiene que ver justamente con la energía, y de esta manera las células, al igual que cualquier otro sistema, va a regirse por las leyes de la física y de la química que son específicas para explicar los fenómenos de termodinámica, ¿ya? De esta manera, esta ciencia nos puede ayudar a nosotros a predecir si para una determinada reacción metabólica nosotros requerimos energía para que esta suceda. Sin embargo, lo que no podemos de todas maneras con la termodinámica es explicar la velocidad de las reacciones, a qué velocidad van a ocurrir, ¿ya? Entonces, aquí, en todo lo que les he dicho, cuando hablamos de sistema, hablamos de nuestra materia en estudio. Entonces, en este caso, nosotros le vamos a considerar a la célula, o si yo les indico de otra manera, a un organelo, ¿no es cierto?, como el objeto de estudio, y entonces el entorno es todo aquello que está por fuera del sistema que nosotros hemos definido. Ahora, cuando hablamos de sistemas, podemos tener sistemas cerrados y podemos tener sistemas abiertos. Los organismos, los seres vivos, las células constituyen justamente sistemas abiertos porque están en constante intercambio de energía y de materia con su entorno, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, una plantita para poder vivir y hacer fotosíntesis utiliza la energía lumínica, y cuando esa planta se muere, ¿no es cierto?, entra todo un conjunto de descomponedores para procesar esa materia orgánica y reciclar los distintos elementos que vuelven a formar parte del ciclo del carbono, del nitrógeno, del agua, del fósforo, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo hay intercambio de energía, todo el tiempo hay intercambio de materia entre los organismos y el entorno, y por eso se les considera como sistemas abiertos, ¿ya? Entonces, la termodinámica tiene en su base, ¿no es cierto?, unas leyes que justamente nos ayudan a nosotros a entender el comportamiento de los intercambios de la dinámica de energía. Y la primera ley de la termodinámica, que se llama la ley de la conservación de la energía, nos dice que en el universo hay una cantidad de energía que es constante. Esto implica que la energía no puede crearse o no puede destruirse, simplemente puede cambiar constantemente de una forma a la otra, hablando de energía que está disponible como energía potencial y energía que de hecho ya se está utilizando porque es energía cinética, ¿ya? Entonces, todo el tiempo la energía cambia de potencial a cinética y viceversa. Entonces, la energía en el universo, hay una cantidad determinada de energía que está constantemente fluctuando entre estos dos estados, entre reserva o energía que en efecto se utiliza. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, ¿no es cierto?, de dos sistemas que funcionan exactamente de la misma manera. Nosotros tenemos aquí un auto y aquí una célula, ¿no es cierto? Y tanto en el caso del auto como en el caso de la célula, nosotros vamos a tener un combustible. En el caso del auto es la gasolina, en el caso de la célula es la glucosa. Y entonces este combustible tiene la capacidad de reaccionar con el oxígeno para justamente, en el caso del auto, la energía potencial almacenada en los enlaces de la gasolina se va a convertir en energía cinética para generar movimiento del motor y de las ruedas. En el caso de la célula, la energía almacenada como potencial en los enlaces covalentes de la glucosa se va a transformar mediante una serie de reacciones metabólicas
en ATP, y este ATP es energía que está disponible para catalizar otras reacciones, ¿ya? A la final, ambos procesos de combustión generan como productos, ¿no es cierto? CO2 y agua, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos la transformación de energía potencial, en este caso es energía contenida en enlaces covalentes a energía cinética, o aquí también en energía química, en el caso del ATP, ¿ya? En el caso de una planta, ¿no es cierto? La planta va a transformar la energía lumínica, que proviene de la luz, ¿no es cierto? De los fotones de la luz, que son partículas que están en movimiento, a eh, a energía química, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el caso de estos molinos, ¿no es cierto? Los molinos van a convertir energía mecánica que proviene, ¿no es cierto?, de los vientos que circulan y mueven las aspas del molino, y esta energía va a ser convertida en electricidad, ¿ya? Entonces, todo el tiempo en el universo la energía está cambiando de estado constantemente, ¿ya? No se crea, no se destruye, solamente cambia de estado. Y una cosa súper importante que me olvidé de mencionarles es que, por ejemplo, en el caso del auto y de la célula, una parte de la energía es convertida a energía calórica que se libera al medio, ¿ya? Entonces, si sumamos la energía calórica más la energía cinética en el caso del auto, esta suma nos tiene que dar igual a la cantidad de energía que estaba almacenada en los enlaces covalentes del combustible, ¿ya? Igual, la energía química almacenada en el ATP más la energía que se pierde por calor en el caso de la célula, es igual a la cantidad de energía que se almacena en los enlaces covalentes de la glucosa, ¿ya? Y si nos basamos en esta primera ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que hay una diferencia de energía entre el sustrato, o sea, la materia prima que se utilizó para obtener energía, y el producto final, ¿ya? Entonces, hay un cambio de nivel energético, hay una diferencia de energía que es este famoso delta E, y esta energía es en realidad la cantidad de energía que se pierde por calor, y a esta se le resta la cantidad de energía que se utilizó para realizar el trabajo. En el caso de la fotosíntesis, ¿no es cierto? El trabajo es la conversión de CO2 a glucosa, ¿ya? En el caso de la respiración celular, en cambio, es la conversión de la glucosa a ATP con una liberación de CO2, ¿ya? Entonces, siempre hay una diferencia de energía entre el estado inicial de los sustratos y de los productos, ¿ya? Entonces, cuando hay transferencia de energía en un sistema, el calor puede ser algo que aumenta o que de hecho disminuye. Entonces, por ejemplo, en algunas reacciones, como por ejemplo la combustión, estas reacciones lo que hacen es, al quemar la materia orgánica, ¿no es cierto?, se libera un montón de energía justamente a manera de calor. Entonces, esa, por ejemplo, es un ejemplo de una reacción que pierde calor, es una reacción exotérmica, y en cambio, las reacciones que ganan calor son reacciones que son endotérmicas, ¿ya? Entonces, en este caso, la primera ley de la termodinámica que nos dice que la energía se transforma, se aplica. Nosotros sabemos que hay una diferencia de energía, ¿no es cierto?, entre los sustratos y los productos, pero en realidad la primera ley no nos puede decir si esta transformación de energía predice un cambio de energía positivo o negativo. No sabemos si perdemos o ganamos calor, ¿ya? Entonces, para pasar a la siguiente ley de la termodinámica, yo les he puesto aquí un ejemplito, ¿no es cierto? Tenemos un recipiente con un solvente, que en este caso es agua, ¿no es cierto? El solvente está formado por moléculas de agua, y a este recipiente le añadimos un cubo de, de sucrosa, ¿ya?
En el universo, los eventos que están presentes y que forman parte, ¿no es cierto?, de estos intercambios de energía, los distintos sistemas siempre van a tender a pasar de un estado de energía alta, donde justamente hay mucha inestabilidad y hay un montón de energía acumulada, a un estado de energía baja, donde esta energía es liberada y entonces, ¿no es cierto?, se alcanza una estabilidad. En ese caso, entonces, todos los eventos que se dan de manera espontánea, todas las reacciones que ocurren de manera espontánea en el universo, son eventos que no necesitan de un aporte adicional de energía. Y entonces, esta pérdida de energía que se da entre este estado y este estado es producto, ¿no es cierto?, de la tendencia que siempre tienen los sistemas a buscar estabilidad para justamente difundir esta energía y entonces, ¿no es cierto?, nosotros vamos a pasar de un sistema con un nivel de energía alto a un sistema con un nivel de energía mucho más bajo, que se genera justamente por consecuencia del azar, que es causado por esta búsqueda de estabilidad. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, este cubo de azúcar o de sucrosa, perdón, está presente en su forma de energía más alta. Las moléculas están organizadas y compactadas, pero y tienen mucha energía almacenada, pero para buscar estabilidad, ¿no es cierto? Poco a poco se va a disolver y las moléculas de sucrosa se mezclan, ¿no es cierto?, con las moléculas del solvente. Ese azar que genera, ¿no es cierto?, que haya una ganancia de energía, ¿no es cierto?, cuando la energía se va a transferir de del soluto, ¿no es cierto?, al sistema, puede ser medido por lo que se conoce como la entropía, ¿ya? Entonces, la entropía nos da la medida del desorden o del azar que rige en un sistema. Entonces, en el universo, todos los eventos que están acompañados de una liberación de energía son eventos en los cuales hay un incremento de la entropía, hay un incremento del desorden, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, la entropía, que es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, está asociada siempre al movimiento al azar de partículas o de la materia, ¿ya? Y en general, todo lo que nosotros consideramos como sistemas vivos en el universo, estamos caracterizados por mantener un estado de orden o de entropía baja. Si ustedes se acuerdan lo que yo les mencioné en la primera unidad, eh, acerca de qué nos definían nosotros como seres vivos. Carol, ¿te acuerdas de una de las características de los seres vivos? Creo Eran que era 8. que, o sea, como que nacían o aparecían a partir de otro ser vivo, de otro. Todos los seres vivos provienen, ¿no es cierto?, de un ser vivo que previamente está existiendo. O sea, las células se originan de células, ¿ya? Alguien me dice otra característica. Robert. La capacidad de cumplir procesos y de desarrollarse, de crecer. El desarrollo y el crecimiento, ¿no es cierto?, que son parte el crecimiento es parte del metabolismo, ¿no es cierto?, de la captación de energía. Tamara, otra característica. La reproducción, el metabolismo. La reproducción, ya. Britney, otra característica. La regulación de los procesos internos que llevamos adentro, o sea, en el cuerpo, Ya, como el metabolismo que perfecto. dijo Tamara. Ya, entonces justamente si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, estas características de los seres vivos, nosotros nos caracterizamos por tener sistemas, ¿no es cierto?, regulatorios para mantener condiciones internas estables, ¿ya? Entonces los seres vivos siempre van a tratar de buscar esta estabilidad o mantener un nivel de desorden o de entropía bajo, porque eso les permite llevar a cabo mejor todos los procesos metabólicos que justo les ayudan
a crecer y a desarrollarse, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Los seres vivos, al mantener este nivel de energía bajo, realmente no disponen de energía para realizar trabajos adicionales. Entonces, todas las reacciones metabólicas que forman parte de los seres vivos necesitan de una fuente de energía externa para poder desencadenarse, ¿ya? Entonces, ahí en los seres vivos, cuando hay pérdida de la energía disponible, ¿no es cierto? Hay un cambio en el estado de entropía, ¿ya? Y eso de hecho lo podemos ver aquí en el segundo ejemplito, ¿ya? Aquí las moléculas de sucrosa están completamente mezcladas con las moléculas de solvente, que les había dicho es agua, ¿no es cierto? Si nosotros añadimos calor a este sistema, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que el desorden, la entropía va a aumentar, las moléculas van a empezar a moverse de una manera mucho más rápida como consecuencia de ese aumento de energía. La energía se convierte en calor, ¿ya? Y la energía se convierte en movimiento, en este caso en energía mecánica de las moléculas, y entonces las moléculas de solvente, las moléculas de agua, ahí para poder liberar toda esta energía que han ganado, ¿no es cierto? Y mantener al sistema estable, lo que hacen es cambiar de estado y el agua se vaporiza, ¿ya? Entonces, el agua se evapora, se vaporiza, se evapora, y entonces a la final, si nosotros añadimos calor a este sistema, vamos a terminar, ¿no es cierto?, con nuestras moléculas de soluto en el fondo, y con suerte no chamuscadas o convertidas en caramelo, pero con toda el agua, ¿no es cierto?, evaporada del sistema, porque para liberar esa energía que se aportó de manera adicional, el agua cambió de estado líquido a estado gaseoso, ¿ya? Entonces, esta diferencia energética que nosotros vamos a ver se traduce en el cambio de estado de justamente una de las moléculas que eran parte del sistema, que es el agua. Dime, Ágata. Creo que una pregunta. Dijo que el agua se iba a evaporar. ¿Por qué razón? Porque las moléculas de agua, al tú añadir calor, ¿no es cierto? Si calientas este recipiente, tú estás proporcionando energía al sistema, ¿ya? Entonces, esa energía calórica del sistema se traduce en movimiento. Entonces, las moléculas de agua y las moléculas de sucrosa van a empezar a moverse así súper rápido, ¿no es cierto? Se gana desorden, se gana entropía, y entonces eventualmente las moléculas empiezan a almacenar con el movimiento un montón de energía, y entonces para poder liberar esa energía hay el cambio de estado, ¿no es cierto?, de las moléculas de agua, y entonces el agua se convierte de estado líquido a estado gaseoso. Gracias, profe. Ya. Entonces, en esta segunda ley de la termodinámica está un poco implícito que la energía potencial tiene la capacidad de transformarse, por ejemplo, en calor o en un movimiento molecular aleatorio. Y entonces, cada vez que hay un cambio, cada vez que hay transferencia de energía, ¿no es cierto?, la entropía de un sistema aumenta continuamente, y entonces es mucho más probable encontrar desorden que encontrar orden, ¿ya? Les he puesto aquí un ejemplo un poco tonto, pero que ejemplifica súper bien este tema, y es que, por ejemplo, para ustedes mantener su cuarto en un estado ordenado, ustedes tienen que invertir energía, ¿no es cierto? Invierten energía recogiendo los zapatos, doblando la ropa, tendiendo la cama, aspirando el piso, ¿no es cierto? Hay energía que se invierte para mantener el orden. Para ustedes es más fácil mantener su cuarto en desorden, ¿no es cierto? El desorden es más fácil, es un estado mucho más sencillo. Ustedes de hecho no tienen ni siquiera que pensar en el desorden. Llegan, lanzan la mochila, lanzan la ropa, lanzan los zapatos por cualquier lado, y entonces el desorden es algo que tiende a ocurrir de manera espontánea. No es algo que yo hago y digo, pienso, ¿no es cierto? Voy a ser desordenado hoy día y hago todo a la maldita sea y mi cuarto termina hecho un desastre, ¿no es cierto?
sino que más bien es algo que simplemente va ocurriendo, estoy haciendo otras cosas y empiezo a dejar las cosas por cualquier lado. Sucede de manera natural, de manera espontánea. Cuando ustedes van a ordenar, ustedes tienen que organizarse, ustedes tienen que invertir energía, aunque sea pensando, no voy a dejar esto tirado aquí porque se va a ver desordenado, ¿no es cierto? O sea, siempre hay inversión de energía para mantener el orden, ¿ya? Entonces, en el caso de la energía que está almacenada como materia, digamos, por ejemplo, en el cubo de sucrosa, en ese caso, esa energía almacenada está de manera ordenada, ¿ya? Pero justamente al estar ordenada hay un montón de energía acumulada que tiene que ser liberada, ¿no es cierto? Y entonces, si esa energía se usa dentro de un sistema cerrado, empieza a aumentar, ¿no es cierto?, la aleatoriedad y entonces poco a poco el sistema va a tender al desorden. Por eso es que justamente aquí, ¿no es cierto?, el cubo simplemente llega un momento en que ya no puede mantener el orden y se disuelve. Y entonces las moléculas empiezan a gravitar de manera desordenada entre las moléculas de soluto, ¿ya? En el cuerpo ocurre más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener energía almacenada, pero de todas maneras en el cuerpo, que es un sistema abierto, no es un sistema cerrado como el cuarto, ¿no es cierto? O como el auto, nosotros estamos siempre necesitando de energía para catalizar alguna reacción. Entonces siempre va a haber transferencia de energía hacia esas reacciones que necesitan de un aporte energético para poder ocurrir. ¿Ya? Entonces hay algunas, hay algunas maneras de almacenar energía, ¿no es cierto? Yo les dije que podía almacenarse la energía como energía potencial en los enlaces o en ese caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de energía química. Entonces, en el caso de los seres vivos, la energía va a tender a almacenarse, como ya vimos hace un ratito, en los cofactores, por ejemplo, que son estas formas reducidas de aceptores de electrones, o también la energía se va a acumular en moléculas como el adenosintrifosfato, el ADP, ¿ya? Y entonces, esta energía puede ser utilizada para realizar un trabajo. En este caso, el ATP va a ser utilizado para transformarse en energía mecánica, ¿no es cierto?, en la contracción muscular y poder, por ejemplo, levantar pesas. O, por ejemplo, en el caso de algunos animales que son luminiscentes, como las luciérnagas o como los peces que viven en el fondo marino, ¿no es cierto? O en el caso, por ejemplo, de los hongos iridiscentes y de las algas iridiscentes, ¿no es cierto? Esa iridiscencia es producto de la transformación de la energía química en energía lumínica, porque justamente son organismos que crecen en ambientes donde hay ausencia de luz, ¿ya? Entonces, en este caso, ambos ejemplos hablan de una transferencia de energía. Aquí hay una conversión de energía en energía mecánica y aquí hay conversión de energía química en energía lumínica. Pasa lo mismo, por ejemplo, en la fotosíntesis. Ahí, en cambio, la energía lumínica se transforma en energía química. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, nosotros teníamos la energía presente en dos formas básicas. Puede ser energía que está reservada y en este caso es la energía potencial, y la energía cinética, que es energía que ya en efecto está utilizándose para realizar un trabajo. ¿Ya? Perdón. Entonces la energía cinética ya es una energía que proviene del movimiento de la materia. Entonces, estos objetos que están en movimiento van a utilizar la energía para realizar un trabajo, ¿no es cierto? Y entonces este trabajo causa que la materia se mueva. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vienen en bicicleta acá a la universidad, ¿no es cierto? El movimiento mecánico que ustedes generan, ¿no es cierto?, al pedalear, provoca el desplazamiento de las ruedas, ¿no es cierto? Provoca el movimiento de las ruedas y la bicicleta se desplaza. Este mismo principio es lo que justamente rige a la aplicación de calor, ¿ya? El calor
o energía térmica es básicamente energía cinética que está asociada al movimiento de las moléculas, ¿no es cierto? O de los átomos, ¿ya? Y entonces aquí en este mismo grupo entra también la luz, ¿ya? Porque la luz, si ustedes se acuerdan, puede ser descompuesta en distintas longitudes de onda y cada una de las longitudes de onda está formada por fotones, por partículas con un nivel energético particular. Y entonces, ¿no es cierto? Estos fotones se van a mover y al moverse, ese movimiento, ¿no es cierto? Es energía que puede ser, por ejemplo, transferida a un compuesto orgánico y esa transferencia de energía genera que el compuesto orgánico capte, ¿no es cierto? O vea uno de sus electrones excitado y esto genere una reacción química. Ya, esa es en esencia la base de la fotosíntesis, ¿ya? La otra forma de energía, la energía potencial, es la energía que tenemos almacenada por la materia, ¿ya? Esto, por ejemplo, es súper fácil de visualizar si ustedes piensan en una represa, en una represa de agua, ¿no es cierto? El agua está contenida por las compuertas de la represa que se mantienen cerradas, entonces esa agua que está represada tiene una energía potencial. Si nosotros abrimos gradualmente las compuertas de la represa, el agua puede moverse y el movimiento del agua, que es como el movimiento de esta cascada, ¿no es cierto?, puede justamente ayudar a mover unas turbinas para que esa energía mecánica se transforme en energía eléctrica, ¿ya? Entonces, mientras no abramos las compuertas, la energía del agua, del movimiento del agua está acumulada, está retenida como una reserva, ¿ya? Entonces, energía potencial. Y en el caso de la materia, ¿no es cierto? Los enlaces vienen a ser exactamente lo mismo. Entonces, los distintos compuestos pueden tener energía almacenada en el arreglo de los electrones que forman los diferentes tipos de enlaces, ¿ya? Entonces, en este caso, la energía química es la energía potencial disponible que puede ser liberada si es que ocurre una reacción química, ¿ya? Y este tipo de energía es el tipo de energía más importante para los seres vivos, aparte de la energía lumínica en el caso de los seres fotosintéticos, porque la energía de los enlaces puede ser utilizada, ¿no es cierto? Puede ser liberada para justamente participar en los procesos metabólicos de las células de los seres vivos, ¿ya? Entonces, habíamos visto nosotros cuando hablamos de, me olvidé, de la transferencia de energía que hay un cambio de energía en los sistemas, ¿no es cierto? Hay una diferencia de energía. Esa diferencia de energía puede ser negativa o puede ser positiva, ¿no es cierto? Y en función de eso podemos hablar de reacciones exergónicas, que son reacciones que liberan energía, que no necesitan de un aporte energético para poder iniciar. Y podemos diferenciarlas de las reacciones endergónicas, que son reacciones que necesitan de un aporte de energía para poder desencadenarse, ¿ya? Entonces, en el caso de las primeras, de las reacciones exergónicas, las que liberan energía química, nosotros vamos a partir de unos reactantes o sustratos que tienen un nivel de energía disponible mucho más alto que los productos finales que se generan en el transcurso de esa reacción. Entonces, en este caso, aquí hay una diferencia de nivel energético entre los sustratos y los productos que es negativa, ¿ya? Entonces, el producto termina con un nivel energético inferior al del sustrato y entonces este cambio de energía es negativo porque esta energía es liberada, es cedida para que pueda ser utilizada en algún otro proceso, ¿ya? Esto pasa, por ejemplo, cuando ustedes están en su casa muertos de frío y prenden la chimenea, ¿no es cierto? Ahí lo que están haciendo ustedes es quemar celulosa. La leña básicamente es la celulosa, lo que queda de el tronco de un arbolito cuando la planta ya se muere, ¿no es cierto? Entonces, al quemar la celulosa, ¿no es cierto? Hay una liberación de energía que estaba contenida en los enlaces de la celulosa. La celulosa, acuérdense, es un polímero de glucosa. Entonces, el proceso de combustión
rompe la celulosa, los enlaces se rompen, liberan energía, ¿no es cierto? Y esa energía es justamente visible a manera de calor y a manera de luz también. Entonces, en este caso, la energía de la celulosa se va a liberar al medio como calor y luz, pero también, ¿no es cierto? Ustedes terminan con agua, con CO2 y con cenizas, que ya es, por ejemplo, una forma del carbón que no se pudo convertir, ¿no es cierto?, en CO2. En este caso, el proceso de respiración celular es similar, ¿no es cierto?, a la quema de celulosa, ¿no es cierto? Esto va a ocurrir en las mitocondrias y en este caso, ¿no es cierto?, las moléculas de glucosa que sirven como reserva de energía, ¿no es cierto?, van a pasar por una serie de reacciones químicas que gracias a la ruptura de los enlaces carbono-carbono de la molécula de glucosa van a ir cediendo la energía almacenada en esos enlaces, ¿no es cierto? Y entonces esa energía va a ser convertida primero en calor. Eso se deben haber dado cuenta ustedes cuando hacen ejercicio, ¿no es cierto? Empiezan a respirar más rápido, sus células empiezan a realizar respiración celular de una manera mucho más veloz porque necesitan energía, ¿no es cierto? Entonces, ustedes empiezan a calentarse también, se libera calor, ¿no es cierto? Y también la glucosa en ese caso es convertida en energía química, en ATP, y esta es la fuente de energía inmediata que tienen las células cuando necesitan realizar un trabajo, ¿ya? El caso opuesto es el caso de las reacciones endergónicas. Estas reacciones, dime, Robert. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué iba a ser negativo en las reacciones exergónicas? La diferencia de energía entre el reactante o sustrato y el producto. Los reactantes en este caso son moléculas que tienen un nivel energético mayor que los productos que tú obtienes de esa reacción. Entonces, la celulosa o la glucosa son moléculas altamente energéticas, tienen un montón de enlaces y al final tú, ya sea quemando la celulosa o haciendo un trabajo en donde necesites glucosa, tú terminas con CO2, con agua, como productos de esas reacciones y esas en realidad son moléculas ya con un nivel energético menor. Entonces, la diferencia de energía entre lo que tú aportas y lo que tú obtienes es negativa. Tú pierdes energía y esa energía se libera como calor, se cede como calor o se cede como ATP. ¿Ya? Ahí está más claro. Ya, profe, gracias. Ya. Sí. El caso opuesto es justamente las reacciones endergónicas. Para que estas reacciones ocurran, se necesita aportar energía al sistema, ¿ya? Y entonces, en este caso, los reactantes o sustratos son moléculas de un nivel energético muy bajo que necesitan de un aporte de energía para que podamos obtener productos con un nivel energético muy alto. Este, por ejemplo, sería el caso de la transformación de la glucosa en almidón o de la transformación de la glucosa en celulosa o la transformación de la glucosa en glucógeno en el cuerpo y es el caso también de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, en la fotosíntesis, que es como el ejemplo más claro, nosotros a partir de CO2 y agua, ¿no es cierto? Utilizando la energía del medio que viene en forma de rayos de luz, en forma de fotones, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos esa energía, o las plantas utilizan esa energía para justamente producir glucosa, que es una molécula orgánica con un nivel energético mayor. Entonces aquí la diferencia de energía entre el sustrato o reactante y los productos, en cambio, es una diferencia de energía positiva. ¿Ya? Entonces las reacciones endergónicas ganan energía, necesitan captar energía del entorno para justamente producir productos, perdón la redundancia, que tengan un nivel energético químico potencial mucho más elevado, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? La diferencia va a ser, de energía del sistema va a ser positiva. Hasta ahorita todo lo que hemos visto es
simplemente como un repaso de unos conceptos que ustedes tal vez ya debieron haber visto en física o en química, pero no estoy muy segura de que en este semestre les den. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Ya, entonces desde el día de mañana más bien, porque ahorita presiento que les va a explotar la cabeza, arrancamos ya de hecho con el tema de metabolismo, enzimas y respiración celular, ¿ya? Así que mañana vendrán así, pero súper despiertos. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Profe. Buen día. Ya, Melanie y Carol. Sí, Díganme. profe, yo le quería Hola, comentar, profe. tenía un problema con la computadora y no se me prendía rápido. Y Ya, no pero sé sí si- te puse. Ya, profe, muchas gracias, solo era eso. Ya, no te preocupes. Gracias, profe. Carol, fui rapidísimo o ya entendiste mejor. No, sí, ya le entendí. Pero lo que Ya. quería preguntarle era si me podría dar una tutoría de los factores los patrones de herencia, esos cuadritos. Es que a mí no me dieron eso, solamente el cuadro de Fuller. Y el trabajo en grupo, o sea, yo tenía una idea, pero creo que sí estaba bien, pero no sé cómo confirmar. Te oigo súper mal. ¿Me estás pidiendo una tutoría académica sobre los patrones de herencia? Ujú. Ya. Bueno, pero podemos hacer eso cuando. O sea, yo no sé cómo está tu hora. Ustedes tienen libre todas las tardes, ¿no es cierto? No, tenemos Ah, no, clases solo el de- Martín. ¿Tienes Tenemos clase clases. el lunes tarde? Sí, pero, o sea, lo que yo quería es que solamente, o sea, que me diera una cosita, porque solo me pierdo como que Ya. digo, O sea, entonces, más bien, si tienes clases ahorita, sí, profe, de química. ya, tienes clase a las 2. No, Entonces, si quieres, veámonos a las 2. Yo te mando un link de Zoom para vernos a las 2. ya, profe. Ya, buenas. Por favor. Gracias, Ya. hasta luego. Ya nos vemos. Chao.